Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Jueves de Video Podcast y hoy quiero continuar con esta serie en la cual estoy analizando las diferentes frases motivacionales que nos dicen y los peligros que hay detrás de ellas. Hoy quiero hablar de una frase que es: si yo pude, tú también. Esa es una frase que suelen decir los coaches, los motivadores, las personas que han tenido algún cierto grado de éxito, que en su emoción y en su intención de que otros vivan el mismo éxito y el mismo bienestar que están experimentando, tienden a decirle a los demás que si yo puedo, tú puedes, que si uno puede hacer algo, el otro también. Y esto no es necesariamente cierto. Quizás las probabilidades de que tú puedas hacer algo que otro ser humano ha logrado sean un poco más altas si te pareces más a esa persona como en muchos aspectos. En mi libro, Los secretos de la seducción y la persuasión, en el 6.º capítulo, explico cuáles son las cosas que influyen a cada ser humano. Estamos hablando de unos filtros por medio de los cuales cada ser humano interpreta la realidad. Así que dependiendo de esos filtros, es que una persona es capaz o no de hacer algo. Entonces, eh, por ejemplo, los filtros son: uno, el filtro biológico, es decir, dependiendo de tu biología, de tu capacidad para, mejor dicho, no de tanto de tu biología, sino más bien como de tu arquitectura y tu fisiología, dependiendo de tu cuerpo, por ejemplo, te dices: si yo pude ser piloto, tú también puedes ser piloto. No, resulta que yo tengo un problema en los ojos que no me permite ser piloto. O, por ejemplo, si yo pude ser triatleta, tú también puedes ser triatleta. No necesariamente, quizás hay alguna parte de mi arquitectura física que no me va a permitir ser triatleta, etcétera. Es decir, hay condiciones biológicas que dividen a las personas. Entonces, no, en ese orden de ideas no puedo decir, desde ahí yo no puedo decir: si yo pude, tú puedes. El siguiente filtro es el cultural. Yo no le puedo decir a alguien que vive en una cultura totalmente diferente a la mía, a decirle: si yo puedo, tú puedes. ¿Por qué? Porque hay algunas creencias o algunas costumbres culturales que influyen de una manera tan significativa al ser humano que hace que haya una diferencia entre tu capacidad y la del otro. Así que tengo yo que conocer muy bien cuál es la cultura del otro para saber si tiene o no la misma capacidad o la misma posibilidad que yo de lograr algunas cosas. Eh, el siguiente filtro es el individual. ¿El individual cuál es? Es ese que tiene que ver con mi historia personal. A medida que va pasando el tiempo, yo voy acumulando una historia de aprendizajes, voy acumulando una infinidad de creencias, voy haciendo toda una historia y toda una narrativa que construye mis capacidades o mis habilidades o mis formas de interpretar la realidad. Si bien en principio que una persona que habita en una misma cultura que en otra tenga las mismas posibilidades, entre comillas, su historia individual también va a ser, y su historia de aprendizajes también va a ser, que las capacidades que uno tenga son diferentes a las otras. Yo no le puedo decir a una persona simplemente que si yo pude, tú también puedes. Esa frase para mí es una frase que tiene falta de empatía. Es cierto que si yo pude hacer algo, pues quizás pueda acompañar al otro para que lo logre, para acompañarle y entender cómo hacer para lograr eso, si es que quiere lograrlo. Pero no solamente con decirle yo puedo, si yo pude, tú puedes, voy a motivar a esa persona. Quizás esa persona ve que yo tengo unas facultades diferentes o un contexto sociocultural diferente, o ve que mi biología es diferente a la de ella, entonces esa frase va a sentirse mal, esa frase va a ser dolorosa para esa persona. Si yo me empiezo a comparar, por ejemplo, las adolescentes que se comparan con las supermodelos, ellas se meten esto en la cabeza, ellas se meten en internet y ven a un youtuber que les dice: si yo puedo, tú puedes. Eh, si tal modelo puede llegar hasta tal cosa, entonces tú también puedes.
No, no necesariamente. Hay mujeres que tienen una contextura biológica y una fisiología que les permite tener un cuerpo que está acorde a los estándares culturales de belleza actuales. Así que, y mira, y ahí entra también lo cultural. Entonces, por eso, hoy te invito a que no le digas a la gente la frase, si yo puedo, tú puedes. Más bien, pregúntale si le interesa lograr lo que tú has logrado. Pregúntale cómo puede acompañar y dedícate a conocer a esa persona y a través del conocimiento de esa persona es que puedes acompañarla de una manera más empática y saber cuáles son realmente sus posibilidades. Pero no es una ley de la psicología de que si una persona puede hacer algo, la otra también lo puede hacer. Eso es falso. Cada persona construye la realidad de maneras muy diferentes. Así que tenemos que coger con lupa esta frase y no decirla por decirla. Nos vemos el próximo jueves con más Jueves de Vida Podcast.